Este es el primer saludo que les extendemos a cada uno de ustedes, nuestros apreciados oyentes, nuestros amigos y nuestros hermanos, en esta nueva emisión del programa Reflexiones de la Biblia. En el día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo folleto, a un nuevo trimestre y por supuesto a una nueva temática. Bienvenidos entonces a esta emisión especial del repaso de la lección por aquí por BioChannel, tu canal. Esta lección, que lleva como título el Génesis, es una delicia. Para muchos teólogos, el Génesis se considera básicamente el fundamento de toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis vamos a encontrar todos los orígenes de la humanidad. Hay dos principios en la Biblia. Uno de estos principios está subsumido en el otro. Uno de estos principios está contenido en el otro. Los dos principios los encontramos, uno en Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Y el otro principio lo encontramos en Génesis, el capítulo 1, versículos 1 y 2. En Juan capítulo 1 está contenido Génesis 1:1. La razón, cuando el apóstol Juan escribe, dice, en el principio era el verbo. Ese verbo se está refiriendo a Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estas tres declaraciones, aparentemente sencillas, contienen una profundidad teológica espectacular. Cuando se dice que en el principio era el verbo, ese principio no tiene fin. Ese principio se remonta a las profundidades eternas de la eternidad. No tiene un comienzo el verbo. Ese verbo ya dijimos que es Jesús. Desde el principio Jesús es Dios. Desde el principio Jesús estaba con Dios. Él, dice el evangelista Juan, es el creador de todas las cosas. Y como Él es el creador de todas las cosas, entonces nos dirigimos al libro de Génesis. En Génesis 1 se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio no se sumerge en la eternidad. Este principio tiene un punto de inicio en el tiempo y en el espacio. Este principio es el principio de la creación de Dios aquí en la tierra. Hay quienes consideran que cuando Dios dice, o la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se está refiriendo a todos los cielos. El primer cielo, el atmosférico, el segundo cielo, donde están los astros, las constelaciones, e incluso el tercer cielo, donde vive Dios y habitan los ángeles. La evidencia bíblica no permite entender esto así. Esta creación de los cielos se refiere específicamente a la atmósfera, al cielo atmosférico. Génesis 1:1 es el principio de todo. Curiosamente, en el idioma griego, la palabra Génesis se dice exactamente así, Génesis, y significa principio. A su vez, la palabra hebrea, Bereshit, es traducida como en el principio. Y llama la atención que la primera palabra que se escribe en la Biblia es precisamente en el principio. Y luego dice, en el principio creó Dios. Esto es interesante, sobre todo cuando sabemos que el texto de Moisés, el texto genesíaco, se escribió en una cultura en la que ya se conocían narrativas del origen del hombre y del origen de la tierra. Narrativas tales como la epopeya de Gilgamesh, o la epopeya de Enuma Elish, o el Atrahasis. Cada una de estas narrativas contienen algo parecido,
Sin embargo, los hombres de ciencia, los hombres estudiosos, determinan que, dicen que estas narrativas son simple y llanamente mitos y que la narrativa de Génesis forma parte de esos mitos. Pero no es ni remotamente así. Cuando nosotros comparamos la narrativa bíblica de la creación y contrastándola con las tres anteriormente mencionadas y otras que pueden ser investigadas por ustedes, nuestros queridos oyentes, salta a la vista la gran diferencia que hay. Mientras que en las otras narrativas hay una cantidad de dioses mitológicos que hacen cosas extrañas. Por ejemplo, se dice de que en el Atrahasis hay unos seres que se llaman los Igigi, que son hechos de barro, mientras que los Anunnakis son los dioses que están por encima de ellos. En estas narrativas, la creación del hombre es el producto de un desespero, de un fastidio por parte de los seres celestiales, para ellos así denominados, porque desean a alguien que les sirva. Los cabezas negras son creados con el propósito de servir a los dioses superiores. Pero cuando nosotros llegamos al registro de la creación que nos narra el Génesis, encontramos a un Dios que ya tiene planeado todo. Es un Dios perfecto, es un Dios poderoso. Dios no entra en discusión con ningún otro Dios. No hay monstruos a quienes destruir. Dios, de manera soberana, calma, quieta y poderosa, trae a la existencia, por medio de su poderosa palabra, todo cuanto existe en este universo observable para el hombre desde aquí de la tierra. Esto genera, por supuesto, una diferencia notable. La llegada del hombre, la creación del hombre, no es el producto de un deseo de un Dios caprichoso que quiere tener a un siervo para que le sirva, para que trabaje la tierra y le dé alimentos. No, porque en el resto de la Biblia se nos indica que Jehová no necesita que ninguno de sus hijos lo mantenga, porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Él creó por amor. Él trajo a la existencia todo con un propósito de adoración y de amor. No hay otra explicación. Durante esta semana vamos a contemplar al Dios de la creación. Este Dios que es presentado por el autor es un Dios que es eterno. Es un Dios que tiene vida propia. Dios no le debe la creación de su existencia a nadie. Hay algunos que intentan decir, bueno, si Dios es el creador de todo, entonces alguien tuvo que crear a Dios. Esa reflexión, ese análisis adolece de todo sentido, porque simplemente te sumergería en la locura. La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios. No presenta ningún argumento. Simplemente cuando usted abre la Biblia y se encuentra con esta sencilla declaración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí no hay nada difícil de entender. Para la mentalidad hebrea, esto era sencillo. ¿Quién creó todas las cosas observables? Dios. ¿Quién creó incluso aquellas cosas no perceptibles por los sentidos humanos? Dios. Todo cuanto existe lo hizo Dios. Ese Dios que aparece en Génesis es un Dios poderoso. Notamos entonces que la primera aparición de Dios en la historia de la humanidad no es para presentar a un Dios lleno de amor, sino para presentar a un Dios poderoso, un Dios que es capaz de traer a la existencia cosas, objetos, constelaciones, cuerpos celestes que no existían, y Él los saca de la nada. Su palabra materializa
lo que su divino pensamiento ha ideado, y en consecuencia, todo lo que existe es un diseño preelaborado por Dios para que sus criaturas puedan disfrutar de las cosas que Él ha hecho. También encontramos que la creación no es un acto que Dios necesitó realizar en miles o millones de años. Cuando sigamos avanzando en el estudio de la lección, vamos a ir insertando algunos conceptos que sé que el autor de la lección no los presenta. Repito, no los presenta, no porque él no lo sepa. El doctor Jacques Ducan es un erudito en estos temas, pero los espacios literarios, los espacios de papel, no le permiten insertar todo lo que él pudiese compartir con nosotros. En ese orden de ideas, entonces, vamos a ir insertando dentro del contexto de la lección algunos otros aportes que sean significativos. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día creemos en una creación de 7 días literales. No creemos que esos días hayan sido días de miles de años. Cuando llegue el momento del estudio de esta lección, devuélvete el día lunes para que escuches una vez más el repaso que vamos a hacer de él y vamos a indicar por qué razón nosotros no creemos en días simbólicos o días de muchos años, sino en días literales de 24 horas. Dios no necesitó mucho tiempo, porque Él es creador. Una de las características que tiene Dios, apreciado hermano, uno de los atributos de Dios es que Dios es creador. Es decir, a Dios le fluye crear, es natural en Él crear, cosa que a nosotros no nos queda fácil crear de la nada. Nosotros podemos crear de lo que ya existe, pero Dios es el único que tiene la capacidad de crear y traer a la existencia objetos y cosas que no existían antes. Vamos a continuar diciendo que en el día en el cual Dios decide crear al hombre, va a ocurrir algo maravilloso. Continuando con el repaso, vamos a notar que en el texto de la lección aparece como una especie de tergiversación, porque se presenta primero la creación del sábado antes de la creación del hombre. El texto bíblico nos indica que la creación del hombre es primero que la creación del sábado. Sin embargo, el sábado es el monumento de la creación de Dios. Y aunque el sábado fue creado por causa del hombre, y cuando hablamos del hombre no se refiere a una religión, se refiere a la humanidad. Pudiésemos perfectamente decir de la siguiente manera: el sábado fue creado por causa de la humanidad, no de ninguna religión, como algunos desafortunadamente todavía se empecinan en decir que el sábado fue creado para los judíos. Menos mal que Dios no cambia, menos mal que Dios no le presta atención a este tipo de interpretaciones, porque Él es soberano. Las interpretaciones que alguien haga en relación con el sábado, créanme que a Dios lo tiene sin cuidado y sí le preocupa que esos hijos no hayan entendido la naturaleza y la santidad del día que Él diseñó para toda la humanidad. Avanzando, nos vamos a encontrar también que aparece el hombre. Mientras en los días previos a la creación, Dios trajo a la existencia las aves, los peces, los animales cuadrúpedos, los reptiles y todo lo que se mueve sobre la superficie terrestre, por el poder de su palabra, Dios dijo: sean las aves, y salieron aves, sean los peces, y salieron peces, produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. Pero cuando se acerca a la creación del hombre, Él no utiliza su palabra para crear al hombre. De una manera muy interesante, Dios se convierte ahora en un moldeador, en un artista de la plástica, de las artes plásticas. Y vemos a ese poderoso Dios tomando polvo de la tierra que Él acaba de crear
y con ese polvo de la tierra diseña un cuerpo perfecto. Yo soy del sentir que a medida que Dios iba moldeando y formando al cuerpo humano, todo iba saliendo al mismo tiempo. Yo no soy del sentir de que Dios creó el muñeco de barro, como se nos dice, y luego lo volvió carne. Para Dios todo es posible. Sin embargo, lo que sí llama la atención es que cuando Dios decide crear al hombre, vacía su mayor obra de creación en el hombre. Y el hombre se constituye en la corona de la creación. Y mientras en los textos anteriores, en los días anteriores, se dice que los animales fueron creados según su especie, cuando se llega a la creación del hombre, el hombre no es creado según su especie, porque solamente hay una raza humana en esta tierra. Hay solo una naturaleza humana en la tierra. Por supuesto que cuando Dios crea al hombre, lo creó con un propósito específico, no para que estuviese ocioso. En el texto del Génesis dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. Te sugiero que te vuelvas a ver el repaso de la lección del día jueves para que encuentres cuál era el deber de la humanidad. Allí vamos a explicar, o allí explicamos mejor, el sentido de las dos palabras labrar y guardar. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, el hombre se constituye en el mayordomo de Dios. El hombre es el siervo de Dios. Lo bonito de esto es que cuando alguien es siervo de alguien, no es esclavo. Y ser siervos de Dios es lo mejor que nos puede pasar, porque Dios no nos trata mal. Dios no nos obliga, nos declara sus siervos, pero Él respeta nuestro albedrío. Eso es algo rarísimo, porque en ninguna sociedad un siervo hace lo que a él le parezca. El siervo hace lo que el dueño, lo que el amo, lo que el patrón le ordena. Con Dios no es así. Somos siervos de Dios, pero hacemos lo que podamos y lo que querramos, porque en última instancia Dios nos dotó de albedrío. Por supuesto que hay unos límites. Esos mismos límites están puestos porque no podemos actuar diferente, no podemos meternos en las obras de Dios porque Dios es el dueño, no podemos abusar porque también abusar de las obras de Dios es atacarnos a nosotros mismos. Durante esta semana, mis apreciados hermanos, créanme que vamos a deleitarnos en este estudio de la palabra de Dios. Créanme que el Génesis se va a convertir en una pasión para ti, porque hay tanto material, hay tanto contenido que sé que este trimestre nos va a quedar cortito. Figúrate tú que hay una materia que se dicta en los seminarios de nuestras iglesias, de nuestras universidades, que se llama Ciencia y Fe, algunos le llaman Ciencia y Religión, y en algunos tienen Ciencia y Fe 1 y Ciencia y Fe 2. Esto significa que un semestre se le dedica al estudio solamente de la creación. Y hay 2 semestres en donde se dedica solo al estudio de la creación. Aquí nosotros gozamos solamente de un trimestre. Por lo tanto, te invito para que le prestes atención a esta lección. La manera como nosotros iniciemos el estudio de la Biblia, la manera como nosotros entendamos el origen del ser humano, va a contribuir para que nosotros entendamos cuál será el destino y el final del ser humano. El destino del ser humano está íntimamente relacionado con su origen. Si el origen del ser humano es glorioso, su destino también es glorioso. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.